Hola, buenos días. Soy Carlos Caldito. Son muchos los amigos y conocidos que me han pedido que analice la situación actual de España y las cuestiones que han ido ocurriendo más relevantes en los últimos días. Hoy es día 24 de junio, día de San Juan. Estamos entrando en el verano, en aquello que algunos llaman el solsticio de verano. Y bueno, pues me voy a centrar especialmente en todo el revuelo que se ha formado acerca de la valoración que ha hecho el juez Francisco Serrano, actualmente en excedencia y portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, acerca de la sentencia del Tribunal Supremo respecto de ese grupo de 5 individuos que han dado en denominar la manada. Para empezar, es importante señalar que la justicia española es lenta, cara, arbitraria e impredecible. Y todas esas premisas son importantísimas a la hora de analizar cualquier sentencia de cualquier proceso judicial. En España hay frases que se repiten por doquier, y especialmente por parte de los políticos cuando utilizan la retórica vacía para encandilarse al personal y atraer sus simpatías. Una de las cosas de las que se habla, pongo por caso, cuando la gente toma posesión de los cargos para los que han sido elegidos, es aquello de que acatan o juran o prometen por imperativo legal respetar la legalidad y cumplir con las obligaciones de su cargo. Decir tal cosa es una necedad. Es como si yo digo que acato y obedezco el código de circulación por imperativo legal. ¿Y quién no? Y hago mi declaración de la renta por imperativo legal, etcétera, etcétera. Insisto, es una absoluta estupidez. También hay otro asunto del cual también se puede decir poco más o menos lo mismo, y es aquello de respeto la sentencia del tribunal tal o del tribunal cual, y añado a continuación, pero no la comparto. Pues miren ustedes, no. ¿Las sentencias de los tribunales son respetables o no lo son? Evidentemente depende del criterio que uno utilice. Para mí una sentencia respetable es cuando el proceso ha sido estrictamente legal, con las plenas garantías que dicen las leyes, para lo cual existen una serie de normas de las cuales no vamos a hablar detenidamente porque no tiene mucho sentido. Pero como pueden imaginar, hay que partir de la propia Constitución, donde se habla de la tutela judicial efectiva, que daría para mucho también. Si resulta que los jueces y fiscales no siguen escrupulosamente lo que dice la legislación vigente en un proceso judicial, no permiten que las partes implicadas aporten las pruebas que consideren oportunas para la defensa de sus intereses, se les causa indefensión, y para más recochineo, pues se da la circunstancia de que no se dan por probados los hechos de los cuales se acusa a la parte denunciada. Evidentemente decir que esa sentencia es respetable, pues miren ustedes, yo no lo considero respetable. Me parece un acto de absoluta hipocresía, además de necedad, decir tal cosa. Y esto que digo viene a cuento de la sentencia del Tribunal Supremo respecto de la llamada manada. Como supongo sabrán, los 5 individuos que agrupan en esa expresión de manada tuvieron la feliz ocurrencia de practicar sexo en grupo con una señora en unas fiestas de San Fermín hace varios años en un portal de un edificio, tras intentar vanamente conseguir un hotel donde hacerlo. Evidentemente los 6, la señora y los 5, acudieron
voluntariamente a tener esa orgía, ese sexo grupal. En un determinado momento, la señora, al percatarse de que le arrebatan el teléfono móvil, uno de los 5, en el cual obviamente habían grabado el espectáculo que se dio en una estricta intimidad, sin testigos más que los participantes, pues decide presentar denuncia contra los 5 y he ahí el meollo de la cuestión. La Audiencia Provincial de Navarra acaba considerando, mejor dicho, 2 de los 3 magistrados, con el voto particular en contra del tercero, que los hechos están suficientemente probados y condenan a los 5 individuos por un delito sexual con, evidentemente, el factor de agresión. El asunto es recurrido al Tribunal Supremo y los miembros del Tribunal Supremo consideran que si no tenían suficiente con una taza, ahora les dan 2 y duplica prácticamente el tiempo de condena. Evidentemente, sigo insistiendo, los hechos no han sido probados. No hay pruebas de tal cuestión. Es la palabra de la individua contra los 5. Y aquí está el meollo. En España hace ya mucho tiempo, por cierto, el propio Tribunal Supremo sentó jurisprudencia que considera que en una situación que pueda considerarse delictiva, basta con la palabra de una mujer, en caso de discrepancia con la versión del hombre, o los hombres en este caso, para considerar los hechos como probados. Y esto se está dando cotidianamente en tribunales ordinarios, audiencias y en todos los tribunales españoles. Por cierto, el Tribunal Constitucional también considera que es suficiente con lo que estoy hablando. En todas las denuncias que se producen, por eso que denominan violencia de género o violencia machista, en los tribunales de excepción denominados de violencia de género, en las audiencias provinciales, en el Supremo, se considera que es suficiente con que una mujer afirme que ha sido violentada en algún grado, vejada, etcétera, para condenar al hombre. Esta es la realidad española. Evidentemente, todo esto está en contra de la normativa vigente y en contra de la Constitución Española de 1978 y en contra de todos los convenios internacionales a los cuales se ha adherido el Reino de España desde hace ya muchos años. Decía antes que hay sentencias respetables y otras que no. Pues insisto, evidentemente no es respetable la sentencia del Tribunal Supremo. La justicia española no es imparcial, no es independiente, es injusta, es lenta, es cara, es imprevisible y es arbitraria. Y el que afirme lo contrario está negando la realidad, está recorriendo al embuste. Los jueces gozan de completa y absoluta impunidad e inmunidad. Los jueces no están sujetos a la Constitución ni a la legislación vigente. Y el que diga lo contrario está mintiendo. Me dirán ustedes si hay jueces justos. Ah, claro, por supuesto, hay jueces justos. Hay jueces honestos. También los hay farmacéuticos, también futbolistas. Pero no podemos supeditar las resoluciones judiciales a la voluntad que ponga un juez. Los jueces, según la legislación vigente, se tienen que someter a la Constitución y a las leyes. Y sus resoluciones las tienen que fundamentar. Y esa no es la realidad en España. E insisto, el que diga lo contrario está mintiendo. El Consejo General del Poder Judicial es un contubernio, permítanme la expresión, es un cachondeo. Los integrantes del Consejo General del Poder Judicial son elegidos por los partidos políticos que se arrogan la representación del pueblo español. Evidentemente, estos jueces son cuotas de los partidos según la proporción que tienen a su vez
de representación en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Obviamente, los jueces que forman parte del Tribunal Supremo son también elegidos por el Consejo General del Poder Judicial y por lo tanto por los partidos políticos. Y evidentemente actúan al dictado de los grupos de presión, de los partidos políticos, de los sindicatos, que tienen más relevancia y son capaces de hacer más ruido en la calle, en los medios de información, que a su vez también, evidentemente, guardan relación con los partidos políticos y los grupos de presión. Son muchos los políticos que han dicho que el Tribunal Supremo ha hecho justicia porque ha respondido a la voluntad de quienes han estado presionando en la calle y no han tenido ningún reparo en decirlo, ni se han sonrojado. Esta es la realidad española. Decir que la justicia española funciona, que es justa, que vela por los ciudadanos, que protege a los débiles, que castiga a los delincuentes, y todo eso es una absoluta falsedad. España no es un Estado de derecho, por mucho que la retórica de los partidos políticos, de los jueces, de los tertulianos sea contraria a lo que estoy afirmando. Sí quiero terminar diciendo una cosa. Me parece un poco triste que en las últimas horas Francisco Serrano haya tratado de matizar sus palabras y tratar de suavizar lo que ha afirmado después de haber sido desautorizado por el partido político que encabezan los Abascal, Ortega Smith y compañía. Me parece lamentable que hayan desautorizado a Francisco, aunque también me parece, bueno, lamentable no, pero bastante triste que Francisco no tenga la valentía plena de enfrentarse a esta gente. Ojalá acabe haciéndolo. Y si tiene que llegar a la conclusión de que no está en el partido que debiera, porque es más de lo mismo, pues también tenga la valentía de marcharse y reconocer humildemente, como otros hemos hecho, que no era nuestro lugar. Porque, insisto, vos es más de lo mismo. Es retórica vacía también. Palabrería es un engañabobos. Desgraciadamente es así. Habrá gente que se sienta defraudada por no haber cumplido sus expectativas. Pero ahí estamos. Esto es lo que hay. Y bueno, pues feliz verano, a pesar de la injusta justicia que padecemos. Un fuerte abrazo.